¿Sabías que Mahatma Gandhi fue la persona más agresiva de la historia? Si esta idea te vuela la cabeza, quédate porque tengo más. Déjame decirte que la agresividad es una de las virtudes capitales del ser humano y que sin ella seguiríamos viviendo en cuevas, o incluso peor, el ser humano habría dejado de existir antes siquiera de ser humano. Pero antes de empezar, hazte estas preguntas. ¿Te cuesta poner límites o expresar emociones? Pues tienes que entender mejor cómo funciona esta fuerza. Pero enhorabuena, porque estás en el lugar correcto, porque hoy te voy a contar todo sobre la agresividad. Comenzamos. La agresividad es una fuerza que llevas dentro, te guste o no te guste, y no se debe confundir con violencia. Mientras que la primera es neutra, es decir, que puede ser canalizada de forma positiva y de forma negativa, la segunda, la violencia, implica el uso destructivo de esa misma fuerza, lo cual te lleva a dañar a otros o incluso a dañarte a ti mismo. Y la agresividad no tiene nada que ver con gritar como un loco o pelearte con medio mundo. Aunque si estás dispuesto a admitirlo, seguro que alguna vez te has imaginado a ti mismo poniendo a alguien en su sitio de muy malas maneras. En realidad, la agresividad más bien es esa chispa que empuja a actuar cuando algo nos importa. Sin ella, te quedas quieto, callado y sí, sobre todo sufriendo. Por ejemplo, cuando le dices a alguien que deje de hablarte mal, eso es agresividad. O cuando decides levantarte de la cama aunque tu mente te diga que es mejor seguir en TikTok, eso también es agresividad. Y es que la agresividad bien utilizada es como tener un superpoder. El problema, la mayoría de la gente la usa mal. O peor todavía, la mayoría de la gente no la utiliza. Pero quizá te estés preguntando, ¿de dónde sale toda esa agresividad? Tranquilo, no es que seas especialmente malo. La agresividad es algo que te ha acompañado desde que eras un bebé con pañales. Sí, esos llantos desesperados que dabas cuando tenías hambre o frío eran pura agresividad en acción. Era la única forma que tenías de pedir que te cuidaran. Pero qué curioso que con apenas unos meses eras un maestro de la agresividad y ahora se te ha olvidado cómo pedir lo que necesitas. Y no creas que de bebé es el único momento donde nos ponemos agresivos, porque seguro que conforme fuiste creciendo tenías algún conflictillo en la guardería. Le quitabas el juguete a un niño o te ponías a gritar como un loco sin un motivo aparente. Y claro, seguro que tus padres te reñían y te decían eso de eso no se hace. Y te pasaría en la adolescencia porque es una época donde la agresividad resulta muy explosiva y por tanto llama bastante la atención. Y luego te siguió pasando durante años hasta que aprendiste a manejarla. Porque aprendiste a manejarla, ¿verdad? La cuestión es, ¿aprendiste a manejarla o solo la escondiste en un lugar oscuro hasta que te olvidaste de ella? Porque estoy seguro de que muchas veces has dicho eso de nah, no te preocupes, si total, me da igual. Cuando en realidad te retorcías de rabia por dentro. ¿Y sabes qué pasa? Que la rabia va a salir, sí o sí. Eso es impepinable. Como decía mi formador favorito, si alguien te hace algo que no te gusta, te vas a acabar vengando. ¿Quieras o no quieras? Simplemente eres tú el que tiene que decir si esa venganza llega en forma controlada y constructiva, es decir, expresándolo en voz alta y haciendo entender cuáles son tus límites, o casi que te esperas a estallar para que termine jodiendo todas tus relaciones. Porque tú sabes muy bien que cuando estallas, el mundo arde, ¿verdad? ¿Seguro? Porque conozco a decenas de personas con la fantasía de tener un monstruo interno que puede apoderarse de ellos y hacer el mundo arder, pero que luego nunca dan espacio ni a expresar un pequeñito desacuerdo. ¿Y qué pasa cuando no liberas tu agresividad? Pues que se lía parda. Básicamente se acumula como una bomba de tiempo. Cada vez que te callas, cuando alguien se cruza en tu camino, tu agresividad no se va, se reprime. Y esa energía se queda guardada y se va sumando para que la próxima vez te sientas frustrado un poquito más rápido. Y es como si estuvieras llenando un globo. Puede parecer que aguanta, pero en algún momento va a reventar. Y cuando lo haga, no va a ser nada bonito. Terminarás explotando con quien no tiene la culpa. Y en este punto te voy a confesar que yo mismo he tenido dificultades para gestionar mi propia agresividad. De hecho, durante años he estado en relaciones de pareja en las que no era capaz de pedir el tiempo que yo necesitaba para mí. Así que cedía y quedaba con mi pareja cuando me apetecía o bien estar con amigos o simplemente tener tiempo para mí. Y al final, cuando toda esa necesidad de independencia se veía frustrada, tenía que poner un límite así de grande. Y en lugar de pedir tener tiempo para mí a lo largo de la semana, esperaba y esperaba y esperaba. Y cada 2 o 3 meses desaparecía del mundo durante varios días, haciendo con ello que mi pareja se quedara preocupada por nuestra conexión. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado que aguantas hasta que un día alguien hace algo pequeñito, absurdamente pequeñito, y reaccionas como si te hubieran declarado la guerra? Esto es agresividad acumulada, saliendo de golpe.
Y casi siempre la acaba pagando esa persona que en el fondo se preocupa por ti y con la que tienes mucha confianza. Así también no es midito, ¿verdad? Pero en realidad hay una posibilidad mucho peor. Si nunca explotas, en parte porque tienes miedo a que salga el monstruo o a quedarte solo, puede que termines yéndote al otro lado. Y entonces te resignas, te acostumbras a callarte y dejas que los demás te pasen por encima. Y encima lo vas a llamar pacifismo, empatía, asertividad. ¿Y qué pasa con la empatía hacia ti? Total, que esa acumulación de mal rollito no expresada se convierte en resentimiento, amargura o incluso problemas de salud como, por ejemplo, el estrés crónico. Y llega un momento que vas a 200 km/h, cuesta abajo y sin frenos. Así que cuando te estrelles, porque te vas a estrellar, la hostia va a ser monumental. Solución: reconoce tu agresividad y aprende cómo usarla a tu favor antes de que ella decida usarte a ti en tu contra. ¿Y cómo puedes utilizar la agresividad sin parecer un salvaje? Lo primero de todo, deja de engañarte. Cuando te enfades o te frustres, no intentes ignorarlo. Deja de venderte eso de que nunca pasa nada y que eres un alma de paz que no se altera bajo ninguna circunstancia. O dicho de otro modo, deja de sentirte ese superhéroe capaz de cargar con el peso del mundo. Y una vez que asumas que, como todo el mundo, a ti también te molestan algunas cosas, empieza a comunicarlas. Y no me refiero ni a gritar ni a atacar. Por ejemplo, si algo te molesta, dilo de forma directa. Esto no me gusta y prefiero que lo hagamos de otra manera. En principio es incómodo, muy incómodo, pero te aseguro que va a ser mucho mejor que explotar después. Y si sientes que la cosa ya se ha cargado, igual es mejor que primero descargues toda esa energía acumulada. Puedes hacer ejercicio, escribir lo que sientes o incluso hablar con alguien de confianza. Lo importante al final es darle una salida antes de que te desborde. Pero el objetivo es no dejar que se cargue, así que aprende a poner límites. Y este es un tema en sí mismo, pero dejémoslo por el momento en que puedes usar tu agresividad para decir no cuando algo no está bien para ti. No esperes a que otros lo adivinen ni sepan lo que necesitas, sencillamente dilo tú. Y recuerda que tú eres alguien con voz y por supuesto con derecho a usarla. Así que no te escondas. Y claro, tendrás que aprender a que otros hagan lo mismo, porque ¿cómo sienta cuando alguien te dice que no a una petición que te hacía mucha ilusión? Pues con la agresividad se produce una paradoja bastante interesante. Y esta es una verdad que tal vez no te han contado en la vida. Resulta que las personas que están en paz con su agresividad no solo tienen más control sobre sus emociones, resulta que también manejan mejor los momentos de frustración. ¿Por qué? Porque han aprendido que la agresividad es una aliada y no un enemigo. Cuando estás cómodo con tu parte agresiva, entiendes que no todo va a salir como tú quieres, y eso está bien. La agresividad no es solo esa fuerza que te impulsa a actuar, sino también te ayuda a resistir y aguantar los golpes de la vida sin quedarte paralizado. Porque las personas que manejan bien su agresividad saben que frustrarte no significa que algo esté mal con ellos. Al contrario, es más bien una señal de que importa lo que estás haciendo. En lugar de evitar el malestar o negarlo, lo enfrentas con la energía que te da tu agresividad. Buscas soluciones, replanteas objetivos o simplemente asumes que no se puede conseguir todo lo que te propones. Y de esta forma te deshaces de un plumazo del conflicto interno que provoca no poder conseguir lo que uno quiere y además no poder expresarlo. Y para terminar, la agresividad bien canalizada te ayuda a levantarte cuando algo te tumba. De forma que si te frustras, en lugar de quedarte pensando ¿por qué a mí?, usas energía para decir vale, esto no funcionó, ¿qué sigue? Es una actitud más de acción y menos de resignación. Y te cuento todo esto un poco en contraposición a aquellos que no manejan bien su agresividad. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pues cuando te llevas mal con tu propia agresividad y te cuesta poner límites, sientes que todo el mundo es excesivamente agresivo y que todo el mundo está un poco en tu contra. Y nos lleva a una sociedad donde todos, y aquí me incluyo, tenemos la piel tan fina que cualquier comentario nos ofende. Ante cualquier inconveniente te frustras y decides que es mejor no seguir intentándolo. En lugar de utilizar tu agresividad para empujarte a seguir adelante, te rindes antes de tiempo. O por el contrario, acumulas tanta frustración que un día explotas, pero no de una forma precisamente constructiva. Tal vez te enfadas contigo mismo, con otras personas, con la situación, pero no buscas realmente una solución. O el peor de todo, evitas la frustración a toda costa, lo cual puede sonar cómodo, pero en realidad es un problema enorme. Si no puedes lidiar con la frustración, evitarás retos, conflictos y cualquier cosa que te saque de tu zona de confort. Esto te va a dejar estancado, sin crecer ni aprender. Pero como no me gusta hablar solo de teoría, te voy a proponer un reto. Te voy a proponer un ejercicio en el que vas a aprender a mostrar tu agresividad de forma incremental. El objetivo es que aprendas a expresar tu agresividad de forma controlada y positiva, ajustándola a la situación y el contexto. Piensa en estas acciones como una escalera. Empiezas con pequeños pasos y vas subiendo la intensidad de la agresividad según sea necesario.
Primero de todo, o el paso 1, elige una situación en la que sientas que necesites expresar tu agresividad. Puede ser defender una idea, marcar un límite o pedir algo que es importante para ti. Segundo paso es hacer una lista de 10 formas de mostrar la agresividad ordenadas de 1 al 10, donde el 1 sería una forma de agresividad muy sutil y el 10 sería una forma de agresividad bastante más evidente. Te voy a dejar en los comentarios un ejemplo de la lista, aunque sinceramente creo que es interesante que tú mismo te escribas tu propia lista. El tercer paso consiste en ponerlo en práctica, obvio, ¿verdad? Elige una o dos formas de esta lista que sientas que son adecuadas para ti y ve probándolas en una situación real. Y recuerda que no se trata ni de atacar ni de ser violento, sino de expresar tu agresividad de manera que te ayude a defender lo que es importante para ti. Y finalmente, cuando lo pruebes, pregúntate, ¿qué sentí al expresar mi agresividad? Porque claro, si es la primera vez que lo haces, probablemente se removerá una serie de emociones a las que estaría guay ponerle un nombre. La segunda pregunta sería, ¿funcionó para resolver la situación? Porque es probable que al principio falles. Esto es bastante habitual cuando empiezas a hacer un comportamiento nuevo. Lo cual me lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo puedo mejorar para la próxima vez? Y después de este ejercicio, te adelanto que en próximos vídeos te hablaré de su hermana gemela, la ternura, que es tan necesaria como la agresividad, pero probablemente un poco más desconocida. Así que si te ha servido esta reflexión, pues paso de pedirte me gustas ni que me sigas. Lo que te voy a pedir es que pongas agresividad en tu vida. Y te animo a dejar en los comentarios tu lista y tus reflexiones, porque toda la teoría está muy bien, pero la práctica es lo que hace el maestro. Así que gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.